Dios le bendiga a todos hermanos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos acá mirando el devocional del día de hoy titulado Del arrepentimiento a la resolución, capítulos 9 y 10 del libro de Nehemías. Ya casi terminando con Nehemías. Vamos a orar y así comenzamos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de reunirnos a estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas de una manera especial. Te adoramos, reconocemos tu grandeza y que eres el camino, la verdad y la vida y que fuera de ti, Señor, no hay otro. Te agradecemos por esta oportunidad, soberano Dios, y asimismo pedimos, Padre, que nos redargullas. Padre, y que este deseo de escudriñar tu palabra, este tiempo que sacamos, Señor, sea no solo de beneficio para nuestras vidas, sino para los que nos rodean. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a seguir entonces a comenzar. Estamos viendo que el capítulo 9 de Nehemías habla de respondiendo al rey con arrepentimiento. Y luego tenemos también la parte del capítulo 10 que podemos ver ahí lo que sucede con la resolución. Entonces, vemos el avivamiento, para los que no saben, ¿verdad? La palabra avivamiento es el fenómeno quizás más discutido, pero menos experimentado por los cristianos en el día de hoy. Muchas veces se habla de queremos avivamiento, pero muchas personas quizás no han experimentado este avivamiento. Y es fácil hallar la razón, porque aunque el camino para el avivamiento es simple, es precioso también, ¿verdad? Esta experiencia, pero el precio también es asombrosamente caro, por decir, es alto, y pocos están dispuestos a pagarlo. En ningún lugar de la Biblia se presenta más clara la fórmula para el avivamiento que en la lectura del día de hoy. Y hay tres ingredientes, hermanos, específicos para lo que es el avivamiento. Así que el avivamiento básico en Israel, número uno, la lectura de la palabra de Dios. Número dos, confesión de pecados. Y número tres, que muchas veces es uno de los más difíciles, el paso más difícil, es entrega de corazón a Dios. El pueblo hizo un pacto solemne de andar en la ley de Dios, como dice el capítulo 10 versículo 29. Y esta es una promesa que una década después ya empieza a decaer y vergonzosamente quebrantan. Puede, hermanos, pensar una área de su vida quizás que le gustaría tener un avivamiento, sea su matrimonio, la ética de su negocio, su vida profesional, la relación con sus hijos o otros miembros de la familia, su vida de oración. Y ahora imagínense nuevamente, hermanos, el costo. ¿A qué cosas lícitas va a tener que renunciar para obtener lo mejor de Dios? ¿Qué pecado quizás debe de dejar? ¿O qué acciones puede tomar para mostrarle a Dios que verdaderamente está en serio con este deseo de este avivamiento? Los primeros comentarios del Antiguo Testamento, hermanos, es Esdras y sus asistentes leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Así que es decir que de modo que entendiesen la lectura, por ejemplo, en el capítulo 8 vemos que después de años de exilio, muchos judíos ya no entendían el hebreo y necesitaban que interpretaran y explicaran en arameo lo que se estaba diciendo. Arameo era la lengua común en aquellos tiempos. Entonces, hermanos, con el entendimiento, ¿verdad? Cada avivamiento que ha ocurrido en la historia del mundo, de la iglesia, ha puesto mucho énfasis en lo que es la santidad de Dios. Bien importante. Así que miremos entonces acá la palabra de Dios en estos dos capítulos, donde podemos ver primero que nada que el ayuno, ¿verdad? El silicio y echarse tierra sobre la cabeza es una señal visible de lo que es el lamento y también el arrepentimiento. Podemos ver también que los hebreos practicaban la confesión pública en que reconocían sus pecados y el leer la palabra de Dios y el estudiarla precede a lo que es la confesión, debido a que Dios puede mostrarnos por medio de su palabra lo que estamos haciendo incorrectamente. Muchas oraciones y discursos de la Biblia incluyen un extenso resumen de la historia de Israel, ya que los individuos no tenían ejemplares de la Biblia como los tenemos en el día de hoy.
que Dios haya continuado con su pueblo, hermanos, muestra grandemente cuán grande, cuán plena es su misericordia, su entendimiento y comprensión y piedad hacia nosotros, aun con nuestras fallas. Podemos ver también que a pesar de estas fallas y del orgullo, de la altivez también y de nuestros errores, Él está dispuesto a perdonarnos, como lo dice el capítulo 9 versículo 17. Entonces, Israel pues fue devastado por momentos de rebelión, de pecados intensos, y aún así, cuando el pueblo se arrepentía y regresaba a Dios, venía Dios y los libraba. Algunas veces las bendiciones mismas que Dios ha derramado en nosotros hace que nos olvidemos de Él. En otras palabras, algunas veces, hermano, cuando todo va bien, muchos de nosotros humanamente nos olvidamos de Dios o le echamos a un lado. Tenemos que estar conscientes de esto para que las bendiciones de Dios no se conviertan en nuestra razón para o nuestro motivo para el olvido de Dios. Los israelitas estaban en la extraña situación de ser esclavos en su propia tierra y tener cada año que dar parte de sus recursos a un rey extranjero. Y lo triste es, hermanos, que esa tierra Dios se la había dado a ellos. Entonces, esta promesa o pacto entre el pueblo y Dios tenía 6 puntos. Es el versículo 38 del capítulo 9 donde dice esto. Vamos a leerlo primero y después leemos los puntos. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Así que estos eran los 6 puntos. Número 1, no casarse con vecinos que no fueran judíos. Número 2, ese está en el capítulo 10 versículo 30. Número 2, observar el día de reposo. El versículo 31 del capítulo 10. Número 3, dejar descansar la tierra cada 7 años. También el 31 del capítulo 10. Número 4, pagar una contribución al templo. Ese sería el 32 y 33 del capítulo 10. Número 5, suministrar leña para los holocaustos del templo. Versículo 34 del capítulo 10. Número 6, dar primicias al templo. Capítulo 10 del 35 al 38. Y después de años de decadencia y cautiverio, hermanos, el pueblo comenzó a ver más la manera en que tenían que actuar. Y una vez más, entonces decidieron, ¿saben qué? Vamos a cambiar y vamos a tomar en serio nuestra relación con Dios. Entonces podemos ver que en el capítulo 10 el muro quedó terminado y se restableció entonces el pacto con Dios y con su pueblo en los días de Moisés, como lo dice el capítulo 8 de Deuteronomio. Y ese pacto se encuentra en los principios importantes, ¿verdad? Hasta el día de hoy para nosotros mismos en la actualidad. Si el pueblo escogido de Dios, hermano, iba a testificar por él en un mundo pagano, necesitaba familias unidas y temerosas a Dios. Y asimismo, hermanos, con las familias unidas tenían el respaldo, ¿verdad? Todo el mundo va para acá, pero Dios quiere que vayamos para allá. Muchas veces puede ser difícil, pero cuando somos una familia en Cristo, cuando estamos todos unidos, hermanos, sentimos el respaldo y nos ayudamos, ¿verdad? A hacer lo correcto delante de Dios. De igual manera, podemos ver que Dios, en base a las prácticas, ¿verdad? Que se habían aprendido de otros pueblos, fue una de las razones principales por la cual Dios prohibió el matrimonio entre los israelitas y los paganos. Dios reconoció que la atracción del dinero también entraría en conflicto con la necesidad de descansar un día, por lo que se prohibió el comercio dentro de la ciudad en el día de reposo, entendiendo que si el día de reposo había negocios y otros decían, no, pues vamos a descansar, bueno, pero yo también quiero hacer dinero, y entonces el enfoque en el dinero, sí que es una cosa bien interesante que si usted va a Israel, depende de qué parte esté, cuando es momento de preparación del día de reposo, hermanos. El día de reposo prácticamente es el sábado, ¿verdad? Pero el viernes en la tarde, ya como eso de la 1 a las 2 de la tarde en algunos lugares, ya ellos están cerrándolo todo. ¿Para qué? Para hacer todas las preparaciones para que el día de reposo ya todo esté hecho y no haya preocupación de nada. También en el capítulo 10 versículo 31, vemos que perdonar las deudas cada 7 años, esto era parte de la ley. Es bien importante esto en Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 y 2, y también en Éxodo capítulo 23, versículo 11.
Podemos ver también que el templo había sido reconstruido bajo el liderazgo de Zorobabel, que habían sido unos 70 años anteriormente. Y también la práctica del versículo 36 que habla, ¿verdad?, de los primogénitos, de los primogénitos y de los ganados, de los hijos, que sean asimismo traídos, ¿verdad?, delante de la casa de Dios, delante de la presencia de Dios. Aquí vemos también una de las prácticas, ¿verdad?, de la presentación de un niño. Cuando el niño se presenta delante de Dios, no se bautiza con agua, sino que solamente se presenta delante de Dios. Y esta misma, estas prácticas, ¿verdad? Pues entonces se ven en Éxodo capítulo 13 del 12 al 14 y Números 3 del 40 al 51. Y de acuerdo a la ley de Dios, hermanos, el pueblo debía dar una décima parte de su producción al templo para mantener a los levitas, los que se ocupaban del templo y las observancias religiosas. Una décima parte de lo que los levitas recibían se dedicaba al sustento de los sacerdotes. Sí que hermanos, esto se refiere, ¿verdad?, a lo que es los diezmos. Algunas personas, la gente se confunden, los hermanos, las hermanas se confunden, qué son las ofrendas y qué son los diezmos. Pues las ofrendas es lo que uno siente dar, ¿verdad? Y uno decide dar. Los diezmos no es una decisión, a menos que usted sobrepase, ¿verdad? Si quiere dar más de lo que se espera, que sería un 10%. Y este 10%, ¿verdad?, era utilizado para el mantenimiento y la función de las personas que trabajaban dentro del templo y de igual manera el mismo templo en realidad. Si se dañaba algo, ¿verdad? Ese dinero, vamos a decir, era utilizado para arreglar las cosas necesarias. Amado Dios, te adoramos y agradecemos por esta oportunidad. Gracias, Padre, por recordarnos la importancia que tiene en nuestras vidas el hecho de que seamos obedientes hacia ti, con tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos guíes, nos guardes y que nos ayudes a que podamos aplicar lo que hemos visto en este momento. Y asimismo, Padre, buscarte como lo mereces. En el nombre de Jesús, guárdanos y guíanos. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.